La revocatoria. Como ya se ha dicho, la revocatoria de mandato consiste en la facultad de dejar sin efecto el mandato del titular de un cargo de elección popular. La Constitución Política del Perú reconoce en su artículo segundo, que a la letra comienza diciendo toda persona tiene derecho, y en el acápite número 17 señala los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, lo cual se refrenda también en el artículo 31 del mismo cuerpo legal. Sin embargo, el artículo 134, que se refiere a la facultad del presidente de la República para disolver el Congreso, señala en el cuarto párrafo que no hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario, limitando de esta manera el derecho de la ciudadanía a la revocatoria de los parlamentarios, por un lado. Mientras que por otro lado, el artículo 113, que se refiere a la vacancia presidencial, especifica 5 puntos, entre los cuales tampoco se considera la revocatoria de iniciativa popular. Exposición de motivos. Motivos teóricos. En un proyecto de ley al que nos referiremos más adelante, el finado congresista Javier Descanseco expone que el instituto de la revocatoria de mandato se fundamenta en el principio de soberanía popular y de representación. De otro lado, la doctora Angelina Falconi en su tesis señala que la realidad nos demuestra que la revocatoria como mecanismo de participación ciudadana es propia de los estados democráticos en los cuales se implementan aquellas medidas que garanticen a la población la posibilidad de efectuar un control efectivo de sus autoridades y que dispongan del poder de retirarlas, en las que se empodere el soberano con la atribución de revocar a sus autoridades. Por otro lado, en el proyecto de ley antes mencionado, el finado congresista Javier Descanseco señalaba también que la revocatoria obliga al mandatario a ser más efectivo en su labor. En este sentido, la doctora Falconi también se expresa en su tesis señalando que es también útil este control para la actitud de las autoridades, pues al saber que pueden ser retiradas mediante la revocatoria, estas deben esforzarse por mantener la confianza en la población y así evitar que sean revocados. Exposición de motivos prácticos. Desde hace décadas el Perú viene sufriendo una crisis política, social y económica, las cuales han provocado diferentes reacciones a través del tiempo que solo han alcanzado mínimas soluciones paliativas. Entre los años 2017 y 2018, la población, harta de tanta corrupción, salió a las calles a exigir que se vayan todos. Sin embargo, el gobierno tuvo la habilidad de redireccionar todas esas protestas en contra del Congreso solamente, manipulando a los colectivos para que cambien la consigna de que se vayan todos por la consigna de que cierren el Congreso. Fue en ese momento que nosotros, desde el entonces colectivo Anticorrupción Perú, propusimos impulsar un referéndum revocatorio para que sea el pueblo quien defina quiénes se iban y quiénes se quedaban. Mi propuesta fue cambiar la consigna de cerrar el Congreso por viabilizar la revocatoria del presidente de la República y de los congresistas. Si el presidente no cierra el Congreso, el pueblo queda de manos atadas. Y si el Congreso no vaca al presidente, el pueblo queda con las manos atadas. Sin embargo, existe un concepto que se llama el concepto de la revocatoria, que es un derecho. Sin embargo, el presidente Vizcarra planteó 4 reformas constitucionales, como siempre paliativas, logrando calmar a la población. Luego disolvió el Congreso, pero tal como lo anunciamos, todo sigue igual. Legislación comparada. Los países sudamericanos en los que se puede adoptar la revocatoria presidencial son Venezuela, Bolivia y Ecuador. Antecedentes en el Perú. En la tarea de investigar toda la información posible para sustentar este planteamiento, nos encontramos con que no hemos sido los únicos ni los primeros, pues existe un proyecto de ley presentado por quien en vida fue el congresista Javier Descanseco Cisneros. Se trata del proyecto de ley número 1437-2012, presentado el 17 de agosto de ese mismo año, en el que se plantea la reforma constitucional para establecer la revocatoria del mandato de los congresistas y del presidente de la República a través de referéndum revocatorio cuando el pueblo así lo decida. Gestiones realizadas. En fecha 6 de julio de 2020,
enviamos un email a todos los congresistas, incluyendo por supuesto a la Comisión de Constitución, sustentando la contradicción que se presenta en la Constitución y solicitando que se renueve el proyecto de ley número 1437-2012. En fecha 3 de agosto de 2020 recibimos un email de Ellen Hernández, auxiliar del congresista Omar Chejade, al que se adjuntaba su carta numerada 013-2020 y en la que se nos decía básicamente, en primer término, que la función principal de las comisiones es el seguimiento y fiscalización de los órganos estatales. En segundo término, aludiendo al artículo 107 de la Constitución Política, en referencia al derecho de la ciudadanía a la presentación de iniciativas populares, en este caso, iniciativa de reforma constitucional, lo cual representa una de las grandes contradicciones de nuestra Constitución Política y a lo que nos referiremos en otro video debido a que es otro de los temas en los que estamos trabajando desde Visión Social. Y termina la carta señalando que en todo caso se toma nota del pedido, el cual se considera atendible. Como quiera que esa respuesta significa en términos sencillos, si quieren esa reforma constitucional junte sus 70.000 firmas, nosotros también respondimos a través de carta 006-2020, Visión Social, de fecha 22 de junio de 2020, como describimos a continuación. Señalamos que si bien fiscalizar a los órganos del Estado es una prioridad establecida en el reglamento del Congreso, legislar también es una de las funciones del órgano legislativo. Mencionamos que sería inútil recolectar 70.000 firmas porque todo depende de la voluntad política de los congresistas, debido a que el artículo 206 de la Constitución señala que toda reforma constitucional tiene que ser aprobada por el Congreso. De manera que, después de juntar 70.000 firmas, si el Congreso no se digna aprobar la reforma constitucional, habrá sido en vano. Y terminamos indicando que el envío de estas cartas serviría para medir la voluntad política de los congresistas, la cual, de no existir, quedaría evidenciado y sería acusado. Además, quedado demostrado de que no hay ninguna diferencia entre este Congreso y el anterior que fue disuelto.